Chicos, ya ustedes pueden ver la pantalla, vamos a comenzar con los ejercicios de gabinete, ¿sí? El trabajo práctico 7. Vamos a ver la máquina síncrona, ¿sí? La máquina síncrona es una máquina que puede trabajar tanto como motor y como generador, ¿sí? En la parte de generación, por ejemplo, en las centrales, todas las centrales hidroeléctricas, así que pueden haber acá en la zona y en general las centrales hidroeléctricas, como generador, tienen una máquina síncrona. Y el uso como motor también se usa como motor, pero queda más restringido a motores grandes, a motores de gran potencia, para lograr esa gran potencia son motores de tensiones muy grandes, ¿sí? Obviamente que corrientes también grandes. Es decir, el uso como motor queda para metalúrgica muy, muy grande, muy pesada, para la industria petrolera, para la industria minera, para cintas transportadoras muy grandes. Ahí ustedes van a ver un motor sincrónico. Eh, Mientras que el motor asincrónico se encuentra en mayor medida en casi todas las industrias, con menores potencias también, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta máquina, no sé por cómo van en la teoría, así que bueno, si tienen alguna duda, me interrumpen para, para poder no quedarse con dudas y poder entender los ejercicios. Bien, vamos con el ejercicio número 1, que está en la guía, está resuelto. Tenemos un generador de 1200 kVA, ¿sí? 6300 voltios y de frecuencia 60 Hz. Tiene 300 RPM, la velocidad es 300 RPM, el coseno de phi 0,7. Entonces, las características de un generador, ¿sí? Fíjense que es un generador bastante grande, tiene 6300 voltios, ¿sí? Una potencia bastante importante. Hay que determinar el número de pares de polos y el par de arranque. La velocidad de sincronismo es 60 por la frecuencia sobre el número de pares de polos, 60 por la frecuencia sobre el número de pares de polos. Esto ya ustedes, entiendo, lo han visto en la teoría, ¿sí? Tenemos la frecuencia, tenemos la velocidad, podemos determinar el número de pares de polos sin ningún problema, ¿sí? A partir de la fórmula pueden determinar el número de pares de polos, ¿sí? Con los datos que tenemos. Eh, el par sería potencia sobre omega. La potencia que tenemos, ¿sí? En este caso es la potencia aparente. El par es potencia sobre omega. La potencia era un dato, son 1200 kilovolt-ampere. La llevamos a volt-ampere, ¿sí? Llevamos a volt-ampere. Y omega, ¿sí? 2pi por n sobre 60, tenemos las RPM, con lo cual podemos calcular el par y nos queda en newton metro. Es sencillo, es solamente a partir de las fórmulas que ya deberían haber visto, y si no, bueno, después no sé cómo están en la teoría para resolver este práctico, no sé cómo van en la teoría. ¿Alguien me puede comentar a ver qué avance tienen? Chicos, ¿alguno No, la verdad que no me acuerdo. no se acuerda? Bueno, ya después voy a hablar con el ingeniero Fara para ver por dónde van, pero bueno, por lo menos tenemos que seguir avanzando con el desarrollo de los ejercicios. Profe, Sí, escucho.
Ese par sería el que tiene que ser el motor que mueve el rotor. Ese es el par exactamente. Nosotros tenemos este generador tiene que estar accionado por otra máquina, ¿sí? Tiene que estar accionado, como decís vos, por un motor, ¿sí? Que puede ser un motor diésel, pero también puede estar accionado por una turbina, ¿sí? Una turbina, cualquier tipo de turbina, una hidroeléctrica, por ejemplo, o una turbina de gas o una turbina de vapor. Quiere decir que va a necesitar el par para que este motor, para que este generador pueda generar esa potencia, ¿sí? Vamos a necesitar aplicarle un par, y este es el par que debería tener esa turbina o ese motor para que este generador esté en condiciones de generar estos 1200 kilovolt-ampere, ¿sí? Obviamente que estos 1200 kilovolt-ampere es a partir de una determinada tensión, que es la tensión, la tenemos, el dato de la tensión es un generador de 6300 voltios, ¿sí? Y una determinada corriente para que nos den estos 1200 kilovolt-ampere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese generador va a estar alimentando una cierta cantidad de cargas, ¿verdad? Va a estar alimentando, por ejemplo, qué sé yo, un sistema de iluminación o motores. ¿Qué pasa si la carga no está entregando los 1200 kVA? Obviamente que el par que va a estar entregando, la máquina conductora que va a estar entregando ese motor que mencionabas o esa turbina, va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Y porque la potencia que está desarrollando, la potencia que está entregando el generador es menor. Es decir, si no está a plena carga, si no estamos entregando los 1200, que generalmente no estamos, bueno, depende de la situación, ¿no? Pero supongamos que estemos a un 50% de la carga y ese par va a ser menor, ¿está? Pero está muy bien, es un par que necesitaríamos, si lo analizamos, es el que tenemos que entregarle, y si nos posicionamos en el generador, es el que tiene el generador en el eje para poder justamente generar esos 6300 voltios a una determinada corriente. Bien, Bien, bueno, se entendió, ¿no? sí, sí, gracias. Bueno, vamos al ejercicio 2. Tenemos que calcular el rendimiento a plena carga de un generador sincrónico. Recuerdan cómo es la máquina sincrónica, ¿verdad? Más o menos repasamos por las dudas. Acuérdense que estos motores, que estas máquinas eh, que giran, ¿sí? Tienen un estator, ¿sí? Tienen un estator donde hay bobinados estatóricos, ¿sí? En ese bobinado estatórico, imaginemos que estamos hablando de un generador. Tienen el estator, que es la parte exterior, ¿sí? Que es la carcasa en la parte interior de la carcasa están bobinados, ¿sí? Esos bobinados, bobinado trifásico de pasado 120 grados, eso sería el estator, es decir, hay un bobinado estatórico. Y después el rotor también tiene un bobinado, ¿sí? El rotor es un rotor bobinado. Y por ese rotor bobinado, ¿sí? Circula una corriente continua, que esa es la corriente de excitación, ¿sí? Entonces, imagínense el rotor bobinado que está circulando una corriente continua, aparece un campo magnético. ¿Qué pasa si nosotros le damos energía, si nosotros hacemos girar ese rotor? Bueno, si nosotros hacemos girar ese rotor, esas líneas de campo van a cortar al bobinado estatórico, que está quieto, que está en la periferia del rotor. Ahí está el bobinado que les hablé recién. Entonces, como nosotros hacemos girar el rotor, ¿cómo lo hacemos girar? Como decían recién, con un motor, le acoplamos un motor, o le acoplamos una turbina, o le acoplamos un ventilador, ¿sí? Que se mueva por acción del viento. En definitiva, le damos energía mecánica a ese rotor. Si además está circulando esa corriente continua, que es la corriente de excitación, va a aparecer un campo magnético cuyas líneas de campo van a ser cortadas por el bobinado estatórico. Y ustedes saben que si un conductor corta línea de campo, se induce en los extremos del conductor una fuerza electromotriz. Es decir, que tenemos un generador, ¿sí? ¿Se entiende esto? Obviamente que, bueno,
de acuerdo a la velocidad, al número de pares de polo, vamos a generar con una determinada frecuencia, ¿sí? Podemos calcular la velocidad de sincronismo, pero conceptualmente es eso. Tenemos en el estator un bobinado y en el rotor otro bobinado. Y por ese rotor circula una corriente continua. Si es un generador, yo le doy energía mecánica. Le doy energía mecánica y además le hago circular la corriente continua, que es la corriente de excitación. Bueno, entonces, acá estamos hablando de un generador sincrónico, ¿sí? Y tenemos la potencia nominal, ¿sí? 30 MVA, con un factor de potencia 0,8 en retraso, ¿sí? Para una línea de 11 kilovoltios. Es trifásico, ¿sí? Los arrollamientos del estator están conectados en estrella y tienen una resistencia de 0,2 ohm por fase, es decir, tenemos los arrollamientos conectados a estrella, 0,2 ohm por fase. Tenemos pérdidas del arrollamiento del campo del rotor, ¿sí? Hay pérdidas que a plena carga son 100 kilovatios, ¿sí? Son pérdidas en el cobre, 100 kilovatios. Y tenemos pérdidas en el hierro, ¿sí? Y además, por rozamiento, por fricción y ventilación, de 600 kilovatios. Es decir, me está dando las pérdidas en el cobre y me está dando las pérdidas en el hierro y me pide calcular el rendimiento, ¿sí? Tenemos la potencia, y la potencia aparente es 30 MVA. Acá tenemos los datos, tensión de línea, la resistencia, que es 0,2 ohm por fase. Bien, tenemos que determinar el rendimiento. El rendimiento, ustedes saben que es la potencia cedida en función de lo que tomamos para generar esa potencia cedida sobre potencia absorbida. La potencia cedida la sacamos a partir del triángulo, ¿sí? Del triángulo de potencia, porque nosotros tenemos, si nosotros tenemos, aguardar un minuto, ¿qué datos tenemos? Tenemos la potencia aparente, ¿sí? Potencia aparente, que es este valor que tenemos acá, ¿sí? Potencia aparente. Esa es la potencia aparente, que son el valor que tenemos acá, ¿sí? Que lo podemos expresar en kilovolt ampere, en realidad estaba en MVA, son los valores, ya les digo, que tenemos como dato. Lo vamos a ver. Fíjense que el dato que tenemos es la potencia aparente, donde tenemos 30 MVA. Lo vamos a llevar a kilovolt ampere, ¿sí? Y tenemos el valor, ¿sí? El valor de la potencia. Pero además, también tenemos el factor de potencia, ¿sí? Tenemos el factor de potencia, con lo cual podemos determinar el valor de la potencia, ¿sí? Podemos determinar el valor de la potencia activa, el valor de P, ¿sí? Acá tendríamos P. El dato nuestro es S y el factor de potencia. Y podemos calcular la potencia activa cedida. Es decir, tenemos una potencia activa de 24.000 kilovatios, ¿sí? Que es el valor que tenemos acá. Esto que hemos planteado acá, sale del triángulo de potencia, ¿sí? Bien, si tenemos la potencia cedida, ¿sí? Tenemos la potencia activa cedida, pero podemos calcular también la corriente a partir de la potencia, por ejemplo, de la potencia aparente. Ustedes saben que potencia aparente es S, es la raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea. Con lo cual nosotros, fíjense que podemos calcular la corriente de línea, ¿sí? Bien, con la corriente de línea, tenemos la corriente de línea, esta corriente, ¿sí? Nos da en este caso 1574,6 amperes. Si nosotros tenemos las resistencias, fíjense que como datos tenemos la resistencia
¿sí? 0,2 ohm, ¿sí? Del bobinado estatórico, ¿sí? Que hay 0,2 ohm por fase. Si nosotros hemos podido calcular la corriente, podríamos calcular las pérdidas en el cobre, del estator, ¿sí? Que son I cuadrado por R, pero son 3 fases, es decir, sería 3 por I cuadrado por R. Y acá tengo las pérdidas en el cobre del estator, ¿sí? Pérdidas en el cobre del estator. Lo pudimos calcular porque teníamos el valor de la resistencia de los bobinados, ¿sí? Entonces, en definitiva, la potencia absorbida va a ser la potencia activa, entregada, ¿sí? Más los datos que teníamos de pérdidas, ¿sí? Que por un lado teníamos 100 kilovatios y 600 kilovatios, fíjense, volvemos al enunciado, fíjense que para poder calcular el rendimiento ya teníamos pérdidas en el cobre del rotor, 100 kilovatios. ¿Sí? Tenemos que considerar pérdidas en el cobre del rotor, 100 kilovatios. Pérdidas en el hierro, rozamiento y ventilación, 600. Y además nosotros hemos calculado las pérdidas en el cobre del estator, ¿sí? Entonces tenemos la potencia activa entregada. La potencia activa entregada, si lo vamos a indicar, potencia activa entregada. Pérdidas en el cobre, cobre del rotor. Pérdidas por rozamiento y ventilación, que son datos. Y hemos calculado las pérdidas en el cobre estatórico. Quiere decir que todas estas potencias nosotros las estamos tomando, ¿sí? Para ceder ¿sí? Para acceder la potencia activa que estamos cediendo. Entonces, en definitiva, el rendimiento, que es la potencia cedida, que ya la habíamos calculado, fíjense que acá hemos calculado la potencia activa, ¿sí? Y la potencia absorbida también la hemos calculado, tenemos un rendimiento del 91,6%, ¿sí? Es decir, acá tuvimos que calcular las pérdidas en el cobre, ya nos dieron como dato pérdidas por rozamiento de ventilación, nos dieron como dato las pérdidas en el cobre del rotor, y calculamos las pérdidas, hemos calculado las pérdidas en el cobre del bobinado estatórico que estaba conectado a la estrella y teníamos los datos de la resistencia óhmica, ¿sí? Y con eso pudimos calcular el rendimiento, ¿sí? Podemos calcular el rendimiento, ¿sí? Entonces, no tiene mayores dudas, no hay mayores problemas. Si tienen alguna duda, lo vemos. Vamos a limpiar mientras tanto un poco. Vamos a limpiar la pantalla. Bueno, vamos a hacer ahora, a ver, un segundo. Bien, tenemos acá, bueno, vamos a hacer el 4, el 3 lo voy a revisar porque ahí en el procedimiento de cálculo había una diferencia. Después vamos a ver el 3, si no lo vemos esta clase, lo vemos la clase que viene. Vamos directamente al 4, acuérdense que el 3 no se los he dado. Yo me voy a acordar igual, no se hagan problema. Vamos al ejercicio 4. Tenemos un generador sincrónico de 4 polos, conectado en triángulo, 480 voltios, 60 Hz, ¿sí? Tiene la característica de vacío. ¿Qué es lo que es la característica de vacío? Es cómo se comporta el generador, ¿sí? Cuando no tenemos acoplado ninguna carga, ¿sí? Nosotros tenemos el generador, no está conectada ninguna carga, ¿sí? Lo tenemos ya girando a la velocidad de sincronismo, de forma tal que la frecuencia que va a generar van a ser los 50 o los 60 Hz. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Lo que vamos haciendo, vamos aumentando
la corriente de excitación, vamos aumentando la corriente de excitación, ¿sí? Y vemos qué pasa con la E, vemos qué pasa con la tensión en bornes, porque la fuerza electromotriz yo no la puedo medir. Voy aumentando la corriente de excitación, ¿sí? La corriente de campo es esta, ¿sí? Yo voy aumentando la corriente y voy analizando qué va pasando con la tensión, qué va pasando con la tensión en bornes, ¿sí? Fíjense que para cero corriente de excitación, no tengo tensión de salida. Esto en realidad no reflejaría a una curva característica de vacío real. Les explico por qué. Porque siempre existe un magnetismo remanente, es decir, en el rotor hay un magnetismo remanente, y por más que no tenga corriente, esa corriente continua del rotor, por más que no esté circulando, hay algunas líneas de campo que obviamente que si yo estoy ya haciendo girar ese rotor, esas líneas de campo de magnetismo remanente hacen que tengamos una determinada tensión en bornes. Quiere decir que esto puede responder a una máquina nueva o es una máquina teórica. La realidad es que yo con cero corriente de campo, tengo una tensión en bornes, es decir, la curva podría ser algo así. Algo Profe, así. Sí, escucho. y en la de rotor de polos lisos, igual hay magnetismo remanente. Sí, sí, siempre tienes magnetismo remanente, porque de polos lisos o de polos salientes, vos acordate que si es de polo saliente puede ser, suponte, como una especie de cruz. Bueno, no tengo acá para que lo veas, Sí, sí. donde están los bobinados, ¿sí? Si vos alguna vez le hiciste circular corriente a ese de polo saliente, ¿sí? Y esto está montado sobre chapas rotóricas de material ferromagnético. Y esas chapas, una vez que circuló corriente y después deja de circular corriente, te queda un magnetismo remanente. ¿Qué pasa con el de rotor liso o el turbo? Los conductores están alojados, no tenés esa saliente, esa cruz que me imagino estamos imaginando, sino que los conductores están sobre la periferia de ese rotor. Pero también cuando circuló corriente, si alguna vez circuló corriente por ese bobinado, también quedó esas chapas rotóricas, quedaron con un magnetismo remanente. Entonces siempre tenés un magnetismo remanente. Puede ser mayor o puede ser menor, pero si hay un magnetismo remanente, por más que vos tengas cero de corriente, esas poquitas líneas de campo hacen que tengas una tensión en bornes, con lo cual hace que no tengamos esta característica. Esto no va a estar en cero, sino que esa curva va a tener un determinado valor, 30 voltios, 40 voltios, 100 voltios, 150, no lo sé, pero lo que es a modo de comentario, que esta curva es una curva muy teórica, puede ser una curva de un generador que está totalmente desmagnetizado el rotor, ¿sí? Está bien, no es mi intención confundirlo, sino que, bueno, comentarles un poquito algunas cosas que sí, que son de las máquinas reales, ¿no? Lo que uno puede llegar a encontrar en la realidad. No encontraría yo una curva característica de vacío como esta. Seguramente no la voy a encontrar en cualquier generador de los que hoy están. Si yo lo saco de servicio y le hago un ensayo y hago una curva característica de vacío, créanme que no voy a encontrar esto. ¿Por qué? Voy a tener magnetismo remanente. No se preocupen, no es algo que vaya a influir ahora en el ejercicio, ¿sí? Pero bueno, hablemos de la curva característica de vacío, cómo hacemos esta curva, cómo construimos esta curva. Tenemos el generador, lo llevamos a la velocidad nominal, cosa de que tengamos la frecuencia de la red. ¿Y qué hacemos? Vamos aumentando la corriente de excitación o corriente de campo. Y acá puedo preguntar, ¿por dónde circula esta corriente de campo? Bueno, esta es la que circula por el rotor, por el bobinado rotórico. ¿Y qué pasa en los bobinados estatóricos? Se induce una fuerza electromotriz, que en realidad no la puedo medir, pero sí puedo medir la tensión en bornes de la máquina en vacío, ¿sí? Fíjense que a lo mejor acá, para una corriente de campo de 5 amperes, si seguimos acá 5 amperes, y yo tengo una tensión en bornes de
de 500 voltios, ¿sí? Y mientras que para 10 amperes ya estoy prácticamente en 600 voltios, ¿sí? Era solo para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de una curva característica de vacío que se muestra en la figura, ¿sí? Bien. Bueno, este generador tiene una reactancia sincrónica de 0,1 ohm y una resistencia del inducido de 0,15 ohm por fase, ¿sí? Bien. A plena carga, la máquina suministra 1200 amperes con factor de potencia 0,8 en retraso. Bien, acá estamos con una carga, donde evidentemente es una carga del tipo inductiva, porque me está suministrando 1200 amperes con un factor de potencia de 0,8 en retraso. Bien. Después tenemos, bajo condiciones de plenas cargas, las pérdidas por fricción, ¿sí? Y rozamiento con el aire son de 40 kilovatios. Las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el núcleo son de 30 kilovatios. Bien. Vamos a despreciar las pérdidas del circuito de campo, es decir, ¿cuáles pérdidas vamos a despreciar? Vamos a despreciar las pérdidas que tenemos en todo el circuito del rotor, ¿sí? Ese es el bobinado de campo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la velocidad de rotación de este generador? ¿Cuánta corriente de campo debe suministrarse el generador para lograr una tensión en borne en vacío de 480 voltios? Bien, si el generador se conecta a una carga y esta demanda 1200 amperes con factor de potencia, o sea, con la carga que tenemos, 1200 amperes y factor de potencia 0,8 en retraso. Después, ¿cuánta corriente de campo se requerirá para mantener la tensión en los terminales en 480 voltios? Bueno, vamos a ir avanzando de acuerdo a las preguntas, ya sabemos cómo es la máquina, ¿sí? Sabemos cómo es la máquina, donde tenemos los datos, los 1200 amperes, el factor de potencia 0,8 en retraso, los datos de las pérdidas, rozamiento de ventilación 40 kilovatios y las pérdidas en el hierro 30 kilovatios, los datos de la red 60 Hz, ¿sí? La tensión 480 voltios, y acá tienen ustedes el esquema de lo que sería la máquina. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos circuitos equivalentes, hacemos diagramas vectoriales, pero hay una máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué a veces les puede suceder, o mejor dicho, a veces les sucede que ustedes estudian mucho tiempo, se dedican mucho tiempo, y me pueden desarrollar muchas fórmulas, pueden hacer muchos diagramas vectoriales, ¿sí? Muchos circuitos, y por ahí, si uno hace una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el rotor? Si tenemos estos circuitos, acá tenemos un circuito conectado en triángulo, y acá tenemos algo que parece que fuera una resistencia variable, y una alimentación en continua, y ahí una IC, y si uno esto en realidad me está representando la máquina, ¿sí? Esta es la máquina, mi máquina sincrónica que en este momento está trabajando como generador. Bueno, ¿cuál es el rotor de la máquina? El rotor de la máquina es esto. Ese es el rotor de la máquina, ¿sí? Y alguien me va a decir, ¿pero cómo? ¿La fuente no? ¿Cómo está la fuente dentro del rotor? Bueno, entonces quiere decir que podríamos ser más precisos y decir que el rotor de la máquina, ¿sí? El rotor de la máquina sería ese bobinado. Ese es un bobinado, ese es el bobinado rotórico, ¿sí? Ese es el bobinado rotórico que obviamente tendrá anillos rozantes, ¿sí? Y lo voy a alimentar con una fuente de continua, y va a circular una corriente de campo o una corriente de excitación. Entonces, ¿cuál es el bobinado del rotor? Y este que está acá, este es el bobinado del rotor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hemos representado acá? Y acá estaría más o menos, no está
del todo bien, porque en realidad nosotros lo que hacemos, lo que estamos indicando acá, que se puede variar la corriente de campo, ¿sí? Si quisiéramos hacer un análisis más detallado, tendríamos que haber dibujado una bobina, una resistencia variable, la fuente, ¿sí? Y con esa resistencia variable yo voy variando la corriente de campo, ¿sí? Este es un esquema como para ubicarnos, Pero dentro de ese esquema tenemos que saber lo que está haciendo. No está del todo bien, yo hubiese dibujado una bobina y una resistencia variable y un cursor que me está dando la idea de que yo puedo variar la corriente de campo. No sé si se entiende, ¿eh? Me preguntan si no entienden. Entonces, este bobinado, ¿sí? Tomémoslo como un bobinado, es el bobinado del rotor. ¿Y dónde está el estator? Bueno, el bobinado estatórico es este. Ese es el bobinado estatórico, ese es el bobinado que en los bornes de ese bobinado voy a tener la tensión. Yo acá voy a poder, donde dice tensión de línea, ¿sí? Acá yo voy a poder conectar cargas, ¿sí? Y voy a tener energía, ¿sí? Voy a tener una tensión en bornes disponible, ¿verdad? Bueno, este circuito, esto conceptualmente, nosotros lo vamos a trabajar por fase. Esto sería toda la máquina, ¿sí? Porque acá están los tres bobinados. Pero por fase tendríamos la corriente de campo, tendríamos la E, tendríamos la reactancia sincrónica, en este caso también tenemos el valor de RI, y en definitiva vamos a tener la tensión en los bornes, la tensión en los bornes del generador, que vamos a hablar de tensión por fase, ¿sí? Bien, entonces, estos pequeños circuitos son como para que nos ubiquemos y se pueden hacer un poquito más detallado, pero lo fundamental es que detrás de esto, o sea que da origen a esto una máquina. ¿Y cuál es el problema que a veces tenemos? ¿Cuál es el problema que a veces tenemos? Que nos olvidamos que está la máquina. Ustedes estudian transformadores, han estudiado transformadores, ¿sí? Y saben que tienen R1, X1, después R21, X21, el Z0, donde está R0, X0, corriente histerética, y los diagramas vectoriales. Pero la realidad es cuando ustedes andan caminando por la calle y ven un transformador de distribución, esa es la máquina. Todo lo demás nosotros los ingenieros tenemos que construir circuitos o algún modelo que a mí me permita elaborar un modelo matemático. Porque en definitiva lo que nosotros buscamos es la fórmula. Una fórmula que me va a permitir a mí hacer cálculos, hacer predicciones, imaginar o poder pensar qué va a suceder en distintas situaciones. Caso de un transformador, distintos estados de carga. Caso de un motor, por ejemplo, distinta estado de carga, pero de carga mecánica, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, seguimos avanzando, donde tenemos que, podemos calcular la velocidad, tenemos la frecuencia, tenemos directamente la velocidad de sincronismo, va a ser 60 por la frecuencia sobre el número de pares de polos, ¿sí? Que tenemos, nos da 1800 RPM. Bueno, después tenemos que ver, nosotros ya tenemos la curva, vamos a ver ¿cuánta corriente de campo debe suministrarse el generador para lograr una tensión en bornes en vacío de 480 voltios? Bueno, nosotros tenemos el gráfico y tenemos la curva característica de vacío. Entonces tenemos que, fíjense, si nosotros suministramos 5 amperes, estamos en 520, sí, puede ser 520 voltios. ¿Sí? Y tenemos que tener una tensión en bornes, en vacío de
480 voltios, quiere decir que estaríamos por acá, ¿sí? 480 voltios, ¿sí? Con lo cual estaríamos por acá, y acá tendríamos que saber cuál es la corriente de excitación o la corriente de campo que necesitamos, ¿sí? Quiere decir que nosotros ingresamos con el dato de la tensión en bornes en vacío, que es 480 voltios, donde cortamos con la curva característica de vacío, y finalmente tenemos una corriente de aproximadamente 4,5 amperes, ¿sí? Entonces, si nosotros, vamos a borrar, queremos saber cuál es la corriente, queremos saber cuál es la corriente de campo, un segundo que vamos a borrar porque hemos cambiado la pantalla, ¿sí? Borramos todo. Y cuál era la corriente de campo para tener una tensión en bornes de 480 voltios. Quiere decir que en este caso la tensión en vacío es prácticamente la E no la podemos medir, por eso en el gráfico ponemos tensión en bornes o tensión en vacío, y tenemos una corriente de campo, una corriente de excitación de 4,5 amperes. ¿Qué significa eso? Que por el rotor yo voy a hacer circular una corriente de 4,5 amperes. Cuando eso suceda, obviamente la máquina ya está girando, ¿sí?, a la velocidad de sincronismo, está girando con las condiciones nominales, es decir, ese generador, yo la máquina impulsora, ya sea un motor o lo que fuera, yo ya lo he hecho girar a la velocidad de sincronismo, ¿sí? De forma tal de obtener la frecuencia de la red que necesito, sean 50 o sean 60 Hz. En esas condiciones yo voy aumentando la corriente que circula por el rotor, que se llama corriente de excitación o corriente de campo, y la tensión en bornes va a ir aumentando, ¿sí? Cuando lleguemos a 4,5 amperes, si nosotros medimos la tensión en los bornes del generador, voy a tener 480 voltios, ¿sí? Bien. Continuamos. Quiere decir que del gráfico pudimos sacar cuánta corriente de campo de suministrar al generador para lograr una tensión en bornes de 480 voltios. Bien. Ahora, el generador se conecta a una carga y esta demanda 1200 amperes con factor de potencia 0,8 en retraso, ¿sí? Esa es la carga. ¿Cuánta corriente de campo se requerirá para mantener la tensión en los terminales de 480 voltios? Es decir, nosotros en vacío con 4,5 amperes teníamos 480 voltios. ¿Qué pasa si conectamos una carga? Si conectamos una carga, comienza a circular corriente y va a haber una caída, de tensión. Esa caída de tensión, ¿sí? Yo voy a tener que generar una E mayor, ¿sí?, para poder mantener esos 480 voltios, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito. La tensión, en este caso, es 480 voltios, la carga 1200 amperes con un factor de potencia de 0,8. Nosotros podemos ya calcular, estos son valores de línea, vamos a calcular la corriente de fase, ¿sí?, que nos da 692,8 amperes. ¿Por qué calculamos la corriente de fase? Porque estamos trabajando por fase. Y ahora analicemos un poquito lo que sucede. Nosotros tenemos que mantener una determinada tensión, ¿sí? Un valor de tensión, ¿sí? Pero ha aparecido una caída, ¿sí? O sea, comienza a circular la corriente. El generador está en vacío y yo tengo 480 voltios. Le conecto una carga, circula corriente y esa circulación de corriente me genera caídas. ¿Me genera caídas dónde? Fíjense, esa circulación de corriente me va a generar caídas acá. Acá lo vamos a indicar, ¿sí? Me va a generar caídas
en esta impedancia, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo para mantener los 480 voltios acá, y voy a tener que generar una E mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque al circular la corriente voy a tener caídas en RI y en XS, ¿se entiende esto? Si no hay circulación de corriente, si estoy en vacío, tengo 480 voltios. Conecto una carga acá, yo conecto una carga, acá ya no está en vacío, yo acá voy a conectar una impedancia de carga. ¿Sí? Ahí conecto una carga. Cuando conecto una carga, comienza a circular corriente y tenemos caída en RI y caída en XS. Entonces yo voy a tener que generar, voy a tener que tener una E mayor, ¿sí? De forma tal de poder conservar los 480 voltios, ¿sí? Para esa carga esa impedancia de carga que ya sabemos, incluso hasta el factor de potencia de esa impedancia de carga, ¿sí? Entonces, fíjense que tendríamos que nuestra E va a ser igual. Nuestra E va a ser la tensión en bornes, ¿sí? La tensión en bornes, ¿sí? Más la caída en la resistencia, más la caída en la reactancia. La tensión en bornes es un dato. La caída es el producto de la corriente por la resistencia más la corriente por la reactancia. La corriente la hemos calculado, el valor de resistencia era un dato, el valor de reactancia es un dato, todo, cuando yo digo más, estoy hablando de vectores, ¿sí? Son vectores, ¿sí? Y en definitiva tengo la E de 532 voltios, ¿sí? 5,3 grados. Vectoriales, esto es vectores, es decir, yo tengo la tensión, supongamos que tenemos la tensión, tenemos una caída, ¿sí? La tensión, cuando le conectamos una carga, comienza a circular una corriente con un determinado factor de potencia, ¿sí? Que habíamos dicho que era 0,8 en atraso, ¿sí? Tenemos esta corriente. Bueno, al circular esa corriente por la resistencia me va a generar una caída de tensión, ¿sí? Que está en fase con la resistencia, que es este vectorcito que tenemos acá. Y circula la corriente por esa bobina, por esa reactancia, y me genera una caída de tensión a 90 grados, ¿sí? A 90 grados que sería este vector que tenemos acá. Si sumamos los tres vectores, tenemos el valor de E, el valor de lo que tendríamos que generar. Nosotros tenemos el valor de E, que es lo que tendríamos que generar, ¿sí? El valor, este valor. Tenemos que generar 532 voltios, ¿sí? Para poder mantener esos 480 voltios de tensión en bornes. Quiere decir que la E que nosotros tenemos que generar va a ser variable, ¿sí? Esto va a ser variable de acuerdo a ¿qué? De acuerdo al estado de carga. Si está en vacío, yo tengo los 480 voltios. Cuando conectamos carga, dependiendo de la carga, va a ser la corriente que va a circular, va a ser esta caída, ¿sí? Estas dos caídas, lo cual a mí me van a tener que, voy a tener que tener más fuerza electromotriz, voy a tener que generar más. ¿Por qué? Por las caídas esas internas de la máquina, ¿sí? Bueno, vamos a limpiar un poco el diagrama. ¿Se entiende cómo? Es decir, profe. si lo ve... Sí, escucho. No, le decía que sí se entiende. Bueno, gracias. Si lo analizamos, hacemos otro análisis. Fíjense, nosotros estamos generando este vector, ¿sí? Y ese vector le tenemos que restar la caída en la bobina, la caída en la resistencia, y nos queda finalmente la tensión en bornes de la máquina, ¿sí? Si estamos en vacío, esto no estaría. Si estamos en vacío, no tendríamos esta caída y no tendríamos esta caída, con lo cual tendríamos los 480 voltios, ¿sí? Que bueno, sería la fuerza electromotriz, pero ustedes saben que la fuerza electromotriz no
no se puede medir, entonces sería la tensión en bornes, y la fuerza electromotriz no se puede medir una fuerza electromotriz. Bien, entonces, podemos ver qué corriente necesitamos. Yo tengo que generar 532 voltios, pero ¿qué corriente necesitaríamos para generar esos 532 voltios? Vamos a la gráfica, ¿sí? Vamos a la gráfica y hablamos de 532 voltios. Quiere decir que nosotros tenemos que entrar por, vamos a pensar que 500, estos son 550, estaríamos por acá más o menos, ¿sí? 532 voltios, supongamos. Y ahora tenemos que ver cuál sería la corriente. Y sería un poco más de 5, 5,5, 5,6, 5,4. Sería la corriente de campo, ¿sí? Que tendríamos que tener aproximadamente. Esto es aproximado, ¿sí? Esto es como para tener una idea. Vamos. Bien. Entonces, seguimos viendo, analizando el ejercicio. Bien, acá estamos. ¿Cuánta corriente de campo se requerirá para mantener en la tensión en los terminales, ¿sí? En 480 voltios? Bueno, acá tenemos que generar 532 voltios y la corriente de campo, para mantener eso, la hemos podido calcular, la hemos sacado aproximadamente de la gráfica, ¿sí? Por eso que ustedes tienen acá, que una corriente de campo de, bueno, 5,7 amperes, es gráfico, así que ese valor está en ese orden. Sabemos que es menos de 6 amperes, que es más de 5 amperes, 5,5, 5,6, habría que hacerlo. Yo lo hice un valor aproximado, ¿sí? Con esa corriente deberíamos tener esa tensión. Bien, ¿qué más nos está pidiendo el ejercicio? Vamos a repasarlo de nuevo, vamos a ver el punto D. Bien, ¿cuánta potencia está suministrando ahora el generador? ¿Cuánta potencia se le entrega? ¿Cuánta potencia le entrega el motor primario? ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es el rendimiento? Vamos a... La potencia que está entregando es, nosotros teníamos que la carga consumía 1200 amperes, nosotros sabíamos, era un dato que la carga consumía 1200 amperes, vamos a borrar, 1200 amperes, ¿sí? Y teníamos el factor de potencia, ¿sí? Y tenemos que la tensión en bornes de la carga son 480 voltios, con lo cual la potencia es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, factor de potencia. La potencia que está entregando son 798 kilovatios, ¿sí? La potencia que tiene que entregarle el motor o la turbina o el ventilador de un aerogenerador o la turbina de gas, es decir, la máquina que va a conducir a este generador. Bueno, esa potencia va a ser lo que nosotros estamos entregando más las pérdidas que tenemos, ¿sí? Pérdidas, rozamiento de ventilación, pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre. Y entonces podemos calcular, ¿sí? Las pérdidas en el cobre, ¿sí? I cuadrado por R, esto es por fases, son 3 fases, 3 I cuadrado por R. Recuerden que la potencia, a ver un segundo, vamos a limpiar. Hemos determinado la potencia de salida, los 798 vatios. Tenemos
tenemos como datos, fíjense que calculamos nosotros la corriente, habíamos calculado la corriente, ¿sí? Para la corriente por fase, en función para ese estado de carga, ya la teníamos calculado, y por otro lado también tenemos datos, ¿sí? Pérdidas por rozamiento, fricción con el aire, 40 kilovatios, y las pérdidas en el núcleo son de 30 kilovatios. Quiere decir que ya son datos, ¿sí? Son datos que nosotros tenemos acá. 40 kilovatios más 30 kilovatios. Las pérdidas en el cobre las podemos calcular, 3i cuadrado por R. ¿Por qué? Porque también teníamos como dato el valor, fíjense que tenemos como dato la resistencia de los bobinados estatóricos, ¿sí? 0,015, ¿sí? Entonces estamos en condiciones de calcular esas pérdidas en el cobre, ¿sí? Acá lo multiplicamos por 3 porque hemos utilizado la corriente de fase, son 3 fases, 3 bobinados. Estas serían las pérdidas en el cobre del inducido. ¿Cuál es el inducido? El bobinado estatórico. Eso es el bobinado estatórico. Y por él van a circular los 1200 amperes, corriente de línea, o los 692,8 corriente de fase que hemos calculado acá. Entonces, la potencia que tiene que tener la máquina impulsora, si la máquina que va a accionar este generador, es por un lado lo que nosotros entregamos, la potencia entregada, ¿sí? Que son los 798 kilovatios, las pérdidas, ¿sí? Las dos fuentes de pérdidas que teníamos, más las pérdidas en el cobre que las acabamos de calcular. Quiere decir que tenemos una potencia de 889,6 kilovatios. 889,6 kilovatios. Podemos calcular el rendimiento global, ¿sí? Cuando hablamos de rendimiento global, esa es lo que nosotros obtuvimos 798 y le tuvimos que entregar con un motor, ¿sí? o con una turbina, 889. El rendimiento va a ser lo entregado sobre lo absorbido, lo entregado 798, 889, y tenemos 89,7% es el rendimiento, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Lo van entendiendo, chicos? Si no entienden, me interrumpen, me preguntan. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, Sí. se entiende, profe. Bueno, ok. Siempre lo importante yo sé que no es posible, no es factible, pero lo bueno es esto, haber leído, haber visto un poquito bastante la teoría. Entonces uno por ahí con las clases puede sacarle más provecho a las clases de ejercicios de gabinete. Yo sé que no se puede, sé que muchas veces los tiempos están siempre complicados, entonces en teoría eso sería lo indicado, pero bueno, uno sabe que no siempre se puede. Bueno, seguimos. Después, veamos qué situación tenemos que analizar ahora. Y acá hay una situación que dice que si la carga del generador se desconectara súbitamente de la línea, ¿qué pasaría con la tensión en los terminales? Y pensemos un poquito, vamos a analizarlo, vamos a tener esta situación, vamos a estar con el generador, tenemos este circuito, ¿sí? Que nos ayuda a entender un poco la máquina, estamos acá, ¿sí? Estamos acá, ¿sí? Tenemos una carga conectada, la vamos a dibujar un poquito acá, tenemos una impedancia acá, ¿sí? Hemos conectado una carga, esa carga, para nosotros, para mantener la tensión en bornes, lo vamos a unir porque si no tenemos ahí una impedancia de carga que está conectada, ahí está la carga conectada. Bien,
para mantener los 480 voltios, ¿sí? Nosotros tuvimos que generar una fuerza electromotriz, ¿sí? que la hemos determinado. Tuvimos que generar una fuerza electromotriz, ¿sí? de 532 voltios, no recuerdo bien el valor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si esta carga sale súbitamente? ¿Qué va a pasar con la tensión en bornes? Y si esa carga sale súbitamente, nos va a quedar el valor de la fuerza electromotriz que nosotros generamos, que ya no son los... Nosotros tenemos 480 voltios porque tenemos esta caída, ¿sí? Tenemos una caída en la resistencia, ¿sí? Una caída acá, una caída ahí y otra caída acá. Y tenemos una circulación de corriente. Pero para tener los 480 voltios acá teníamos que generar 530 y tantos voltios. Si la impedancia desaparece, y acá me van a quedar esos 532 voltios, ¿sí? el valor que... Entonces, pensando, a mí me dicen, se desconecta la carga súbitamente y la tensión en bornes va a aumentar. Ya no voy a tener los 480 voltios, ¿sí? Si se desconecta la carga súbitamente, no voy a tener los 480 voltios, ¿sí? Bueno, entonces, si desconecta la carga, la corriente va a ser cero, la tensión en bornes, ¿sí? aumenta hasta alcanzar el valor de los 532 voltios, ¿sí? Debido a que la corriente de campo no ha variado, es decir, la corriente de excitación no varió. O sea, no, en ningún momento yo bajé la corriente de excitación, estaba trabajando lo más bien el generador y se desconectó la carga, aumentó la tensión en bornes. Esto es importante, si lo llevamos a la realidad, esto es importante porque puede suceder lo siguiente. Nosotros tenemos en un sistema un poquito más real, no tan teórico, nosotros tenemos impedancias, ¿sí? Nosotros tenemos impedancias conectadas acá, ¿sí? Esas impedancias pueden estar compuestas por consumos de industrias, de barrios, ¿sí? Yo acá tengo una impedancia, ¿sí? Y yo tengo que mantener la tensión acá en 480 voltios, ¿sí? Entonces, fíjense qué puede pasar acá. Supónganse que teníamos... Esto es teórico, ¿no? Es teórico, pero un poquito más cercano a la realidad. El ejercicio es teórico. Yo lo que les voy a decir también es teórico, pero un poquito más cercano a la realidad. Imagínense que yo estaba abasteciendo 3 fábricas, ¿sí? 3 cargas importantes, ¿sí? ¿Y qué pasa si, obviamente que para abastecer y mantener esa tensión, hablemos de los 480 voltios, yo tengo que generar, supongamos, 600 voltios, ¿sí? O 700 voltios, lo que fuera. Y no se salen de servicio todas las cargas, se salen de servicio algunas cargas. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la tensión en bornes, y eso es peligroso para las impedancias que están conectadas, ¿sí? Es decir, acá se desapareció la carga, ¿sí? Y me quedaron en bornes del generador los 530 voltios. Quedaron 532 voltios que no generan ningún problema. Pero si yo tengo varias cargas y salen algunas cargas de servicio, puede aumentar la tensión en bornes, en esas cargas que quedaron, y eso es peligroso para las cargas. No sé si me explico cuál es la situación. Acá la situación del ejercicio es que se desapareció esa impedancia y me quedaron en bornes. Pero la realidad es que podrían haber sido varias impedancias y salieron algunas de servicio. Sí, que podría haber sido, salió una zona de servicio, salió un barrio. ¿Y qué pasa con el resto del sistema? Y el resto del sistema puede sufrir, mejor dicho, va a sufrir un aumento de tensión. Y eso es peligroso, ¿sí? Es peligroso para la carga, hablemos de carga, qué sé yo, esa industria, y si queremos llevarlo a algo más cercano, el freezer, la heladera, el lavarropa, lo que tengamos conectado, hay un aumento de la tensión en bornes, ¿sí? Bien. Profe, y Sí, en la escucho. realidad,
La corriente de campo no se regula automáticamente. No, no, no para situaciones inesperadas, Ah, porque vos podés, obviamente que sí, tenés un sistema donde vos vas viendo cómo va aumentando la carga, por ejemplo, si estás en red aislada, cómo va aumentando la carga de ese generador y vos vas regulando la corriente de campo. Eh, no sé si ya han visto, por ejemplo, reacción del inducido. Si nosotros tenemos cargas capacitivas, aparece una acción magnetizante, con lo cual aumentaría la E, aumentaría la tensión en Bona y deberíamos bajar la corriente de excitación para mantener la tensión. Todo eso sí se puede hacer, de hecho se hace, pero ¿qué pasa cuando es algo repentino? Que por alguna falla salió una carga de servicio y ahí no te da tiempo. Después de un determinado tiempo sí se corrige, pero en unos primeros instantes no hay una reacción tan rápida como para decir, se salió de repente la carga, y yo tuve unos instantes con una mayor tensión, ¿sí? no. Esto es cuando estamos hablando de una red aislada. Cuando estamos hablando de un sistema interconectado, aparecen fenómenos que me pueden llegar a dejar fuera de servicio toda una ciudad. Es lo que a ustedes a veces les pasa, se cortó la energía. Y bueno, algo pasó, o sea, no se cortó por casualidad, algo pasó, a lo mejor salió de servicio por algún viento sonda, cayó alguna rama y tuvieron que sacar de servicio varios transformadores de distribución. Entonces, eso hace que impacte en toda esa zona, ¿sí? Siempre hay algún motivo, que bueno, a veces hay que sacar de servicio rápido porque si no tenemos mayores problemas, ¿sí? Bueno, veamos qué más tenemos, ¿sí? Después tenemos, el generador se conecta a una carga que demanda 1200 amperes con un factor de potencia 0,8 en adelanto. Bueno, acá está. ¿Cuánta corriente de campo se requerirá para mantener los 480 voltios? Para mantener. Acá estamos con una carga de un factor de potencia 0,8 en adelanto. ¿Sí? Vamos a verlo, acá lo tenemos. ¿Sí? Acá estamos con una carga con un factor de potencia 0,8 en adelanto. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de carga es? Alguien que me conteste. ¿Qué tipo de carga es? ¿Es una carga resistiva, inductiva? Capacitiva. Es una carga capacitiva. Bien, entonces fíjense que la corriente está adelantada respecto de la tensión. ¿Sí? Y acá lo vamos a analizar vectorialmente. Acá lo que aparece, fíjense que nosotros tenemos la tensión, tenemos una caída en la resistencia en fase con la corriente y perpendicular tenemos la caída en la reactancia y acá tenemos E. Analicemos ahora vectorialmente. Tenemos 480 voltios más la corriente que tenemos, la corriente que tenemos por la resistencia. Ahora el factor de potencia, recuerden que es en adelanto, ¿sí? Y cuando hacemos la suma vectorial, cuando resolvemos vectorialmente, vemos que necesitamos 451 voltios, ¿sí? 451 voltios. Y recién, con la misma corriente, con 1200 amperes, y con 0,8 en atraso, necesitábamos 532. Acá vectorialmente lo vemos, está muy bien, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué en realidad, qué es lo que sucede? Acá tenemos una reacción el inducido. Y cuando tenemos una carga del tipo capacitiva, aparece un efecto que es un efecto magnetizante. Es como si tuviéramos más líneas de campo, ¿sí? en el rotor, ¿sí? Y ese efecto magnetizante, ¿sí? hace que nosotros tengamos que disminuir la corriente de excitación, ¿sí? Tenemos que disminuir la corriente de excitación. Fíjense que nosotros acá, para mantener los 480 voltios, tenemos que, si la carga es capacitiva, necesitamos
451 voltios. Es decir, que apareció un efecto, algo apareció que es ese efecto magnetizante producido por la reacción de inducido, que hace que si yo mantengo la corriente de campo, y voy a tener una tensión en bornes mayor. Entonces yo necesito bajar la corriente de campo. Fíjense cuánto ahora, vamos otra vez, ahora para 451 voltios, volvemos a nuestra gráfica, donde vamos a estar aproximadamente 450 voltios, estaríamos por acá, ¿sí? Y ahora estaríamos, sí, por acá, más o menos, ahí, más o menos ahí. Con 450 voltios yo debería ingresar por acá, donde corto la línea de curva característica vacío, y tengo una corriente de más de 4 amperes, menos de 4,5, menos de 5, 4,2, 4,3 amperes sería la corriente de campo que yo necesito, ¿sí? Sería la corriente de campo que necesitamos para esa situación de una carga capacitiva, bueno, 4,1 amperes sería la corriente de campo, ¿sí? Entonces fíjense que acá ustedes lo pueden ver, ustedes lo en teoría, no sé si han llegado, no sé por dónde van con reacción de inducido, pero acá lo podemos ver. Si conectamos, entonces analicemos, si tenemos un generador, supónganse que tenemos un generador, que estamos trabajando con una carga inductiva, ¿sí? Una carga inductiva, y ese generador está circulando, le hacemos circular una determinada corriente de campo para mantener la tensión en bornes de 480 voltios, ¿sí? De 480 voltios la tensión que nosotros tenemos que mantener a esa carga. Y esa carga es inductiva y circulan 1200 amperes con un factor de potencia 0,8. ¿Qué pasa si yo saco esa carga y conecto una carga capacitiva que también me haga circular los 1200 amperes, pero ahora es capacitivo, o sea que va a estar en adelanto? Si yo no acciono sobre la corriente de campo, voy a tener una tensión en bornes mayor, ¿sí? Quiere decir que yo ahí tengo que bajar la corriente de campo. Tengo que accionar la corriente de campo para poder mantener la tensión en bornes, ¿sí? Y es lo que recién me comentaban, si la corriente de campo no se va regulando. Claro, yo voy cambiando las cargas, veo qué pasa con la tensión en bornes y ahí juego con la corriente de campo, ¿sí? Bajo la corriente de campo de forma de mantener la tensión en bornes, ¿sí? Todo eso lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la reacción de inducido, ese efecto puede ser magnetizante, con lo cual me va a aumentar la tensión en borne, o puede ser desmagnetizante, ¿sí? Si yo estoy trabajando ahora con la carga capacitiva, ¿sí? Lo tengo con 4,1 amperes, ¿sí? Y saco esa carga capacitiva y pongo una carga inductiva que haga circular la misma corriente, voy a tener una tensión menor en bornes, ¿sí? Voy a tener que aumentar la corriente de campo. Es decir, de acuerdo a las cargas, yo tengo que ir variando la corriente de excitación, la corriente de campo. ¿Qué es lo que no varío nunca? ¿Qué es lo que no tengo que variar nunca, independientemente? Acá varía las cargas, tengo que variar la corriente de campo. Las cargas pueden variar, obviamente tengo que variar la corriente de campo. ¿Qué es lo que no debería variar nunca acá? ¿Qué les parece? ¿Perdón? La tensión en bornes. No, la tensión en borne, pues fíjate que me varía y yo tengo que tratar de que no varíe. ¿Qué otra cosa no varía nunca acá, que no hemos hablado? Hemos hablado de corriente de campo, ¿sí? Que aumentamos, disminuimos. La velocidad. La velocidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba relacionado con la velocidad? Para que siga teniendo la misma frecuencia. Muy bien, muy bien. No hemos hablado de la frecuencia, no hemos hablado de la velocidad. Quiere decir que la velocidad yo tengo que mantenerla constante. O sea, la frecuencia siempre tiene que ser los 50 Hz o los 60 Hz, ¿sí? Entonces la velocidad
es lo que yo no he variado. Y esto es importante que lo vayan entendiendo, porque esta es una máquina en red aislada, es una maquinita que está sola. Quiere decir que si yo le aumento la velocidad, va a aumentar la frecuencia, ¿sí? Y si le disminuyo la velocidad, va a disminuir la frecuencia. Pero esta máquina, conectada en una red de barras infinitas, que significa que está conectada, por ejemplo, al sistema interconectado, ya las cosas van a cambiar, ¿sí? Esta máquina, fíjense, yo aumento la corriente de campo y aumenta la tensión en bornes. Disminuyo la corriente de campo, disminuye la tensión en bornes, ¿sí? Porque en definitiva estoy jugando con la E. Aumento la velocidad, va a aumentar la frecuencia. Disminuyo la velocidad, va a disminuir la frecuencia. Pero ¿qué pasa si esta máquina está conectada a un sistema de barras infinitas? Son muchos generadores. Imagínense ahora, en este momento, están conectadas tres máquinas en Cacheuta, ¿sí? La central ahí en Potrerillos y otras máquinas en Álvarez Condalco. Bueno, hay muchas máquinas en este momento en Argentina conectadas. Muchas máquinas. Imaginemos una de las máquinas de Cacheuta, ¿sí? De la central que tenemos en Cacheuta. Y ustedes están operando esa máquina y dicen, bueno, yo voy a aumentar la corriente de campo de esa máquina. ¿Ustedes creen que aumentando la corriente de campo de esa máquina va a aumentar la tensión en bornes de todo el sistema? ¿Qué les parece? Una sola maquinita, yo voy a aumentar la corriente de campo. ¿Ustedes creen que va a aumentar la tensión en bornes? No va a aumentar, no va a aumentar. No van a mover la tensión en bornes. ¿Ustedes creen que si aumentan la velocidad de esa maquinita por algún motivo, falló el regulador, algo, y la turbina hizo que la máquina girara más, a más velocidad, ¿ustedes creen que van a poder variar la frecuencia de toda la red de Argentina? No. Entonces, tenemos que analizar, ustedes tienen que analizar cómo se comporta la máquina cuando está conectada en una red de barras infinitas. Cuando está conectada en una red de barras infinitas, yo no voy a poder variar la E, la tensión en bornes, no voy a poder variar la tensión en bornes de todo el sistema. Si yo varío la corriente de excitación, no va a variar la tensión en bornes de todo el sistema. Si yo varío la velocidad, tampoco va a variar la frecuencia de todo el sistema. Entonces ahí tenemos que analizar cómo se comporta la máquina, ¿sí? Eso tienen que tenerlo bien en claro, tienen que conocerla la máquina. Acá estamos hablando de una maquinita solita, una máquina en red aislada, que está bien, aumenté la corriente de excitación o disminuí la corriente de excitación, me aumentó o disminuyó la fuerza electromotriz, en definitiva la tensión en bornes. Todo esto es una máquina sola, esto se llama una maquinita que está en red aislada, ¿sí? Puse una carga capacitiva, me aumentó el efecto magnetizante, una carga inductiva, y ahí jugué con la corriente para mantener la tensión en bornes. Todo esto cambia un poquito cuando es una máquina conectada al sistema, cuando es una máquina conectada al sistema interconectado, ¿sí? Incluso hay que tener cumplir unos ciertos requisitos para poder conectarme al sistema, ¿sí? Eso también es importante que lo entienda, que lo vean, pero hay que ir entendiendo la máquina, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Quiere decir que este ejercicio creo que no tenemos ningún punto más. Bien, no tenemos más. Suponemos que el generador se conecta a una carga. Bien, ahora ya hicimos la última parte, que era conectar una carga capacitiva, ¿sí? Y vimos cuánto tenemos cómo tiene que variar la corriente, y vimos que la corriente de campo tiene que disminuir para tener la tensión total, para tener la tensión en bornes en 480 voltios. Bien, vamos a ver el ejercicio. Y no, ya estamos. Si tienen alguna duda, porque no vamos a terminarlo al ejercicio 5, podemos darle una leída, pero no lo vamos a alcanzar a terminar. Hemos hecho hasta el ejercicio 4. Faltan 10 minutos. Bueno, tenemos un alternador trifásico conectado a la estrella, tenemos una resistencia de inducido despreciable y una reactancia sincrónica de 10 ohms por fase.
está acoplada a una red de potencia infinita. Bueno, acá tenemos un ejercicio donde estamos acoplados a una red de potencia infinita. ¿Qué significa esto? Al sistema interconectado, por ejemplo, ¿sí? Una red de potencia infinita de 11 kilovoltios, y se sabe que desarrolla una potencia con un factor de potencia de 0,673 inductivo, siendo el ángulo de carga de 10 grados. Tenemos que calcular la FEM, ¿sí? Calcular la PEN de línea producida por el generador, la potencia activa que suministra la red. Bien, el ángulo de carga, que no hemos hablado del ángulo de carga, ¿sí? Nosotros tenemos, la máquina genera una determinada fuerza electromotriz, el ángulo que hay entre la tensión y la fuerza electromotriz es el ángulo de carga. Ese ángulo de carga, ¿sí? Nosotros podemos variar ese ángulo de carga. Ese ángulo de carga se puede variar, ¿sí? Vamos a analizar un poquito este diagrama vectorial, nada más, no vamos a desarrollar el ejercicio, sino que lo vamos a analizar un poquito. Fíjense que en este caso estábamos hablando de que la resistencia del inducido era despreciable. Por eso, acá ustedes tienen, cuando hacen el circuito, fíjense que no tenemos una resistencia. ¿Por qué? Porque un valor es tan bajo que no lo vamos a tener en cuenta. Quiere decir que nosotros vamos a generar una determinada E, ¿sí? Y vamos a tener caída solamente en la reactancia. Por eso acá ustedes tienen, fíjense que vectorialmente, tienen la caída en XS, no está la caída en fase, como vimos recién que había una caída en fase con la corriente, sino que está, ¿por qué? Porque la resistencia es despreciable, no hay prácticamente esa caída. Por eso este diagrama vectorial, como ustedes lo ven. ¿Y cómo es este diagrama vectorial? Tenemos la tensión, tenemos el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, ¿sí? Tenemos el ángulo phi, y tenemos una sola caída, que es la caída en XS. La resistencia del inducido es despreciable, ¿sí? Bueno, no lo vamos a empezar porque es mejor verlo completo al ejercicio. Quedan unos minutitos que lo podemos aprovechar para poder, si tienen algunas dudas, me pueden consultar, y si no, ya se va a conectar el ingeniero Fara y va a seguir con la clase. ¿Hay alguna duda, chicos? Sí, te escucho. Yo le quería preguntar, cuando se conecta el generador a la red, si yo me aumento la corriente de excitación o la velocidad, ¿qué es lo que aumenta? Bueno, primero, para conectarlo a la red, Sí, hay que cumplir una serie de condiciones. No sé si lo han visto, no sé si tenés en claro que hay que cumplir condiciones sí, para conectar ese generador a la red. Suponete que ya cumpliste esas condiciones, ¿sí? Y ahora estamos conectados. Estás con la máquina, esa máquina de cualquiera de las centrales hidroeléctricas, estamos conectados. ¿Qué pasa si yo aumento la corriente de excitación? Si yo aumento la corriente de excitación cuando la máquina estaba aislada, cuando estaba solita la máquina, a mí me aumentaba la tensión en bornes, ¿sí? Me aumentaba la tensión en bornes. Pero ahora la tensión en bornes no va a aumentar, porque ahora la tensión en bornes ya viene, este valor no va a aumentar, porque esto ya viene dado por el sistema. Este valor que está acá, vamos a indicar, ese valor no va a aumentar. Esto ya viene dado por el sistema. ¿Qué es lo que puede variar? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que me va a aumentar? Y a mí, en definitiva, la tensión en bornes no va a aumentar. Si nosotros aumentamos la corriente de excitación, ¿qué vamos a obtener? Y vamos a obtener un valor de mayor, pero no de tensión en bornes. No sé si me explico. Porque al ser un sistema tan grande, esa tensión yo no la voy a poder variar, ¿sí? Quiere decir que va a aumentar el valor de E, va a aumentar. Y
si nosotros aumentamos la velocidad, nosotros la frecuencia tampoco vamos a poder variarla, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que va a ir variando? En definitiva, lo que se va a poder variar va a ser este valor. Lo que se va a poder variar va a ser el valor del ángulo de carga, ¿sí? Este valor es el que se va a poder variar. No vamos a poder variar la tensión en bornes, esa tensión en bornes va a ser, fija, ¿sí? Y lo que se va a poder variar, vamos a poder variar, va a ser el ángulo de carga, ¿sí? Y la máquina puede estar trabajando sobreexcitada, es decir, podemos tener este valor de E, o podemos disminuir la corriente de excitación, pero nunca la tensión en bornes va a variar, ¿sí? La tensión en bornes viene fijada por, a ver si lo podemos hacer un gráfico. Nosotros, la tensión en bornes es este valor, ¿sí? Supongamos que estamos acá. Esta es la tensión en bornes. Y la E puede ser, ¿sí? Puede estar por acá, ¿sí? Ahí está la máquina sobreexcitada, o puede estar por acá. Esto ahí lo van a ver bien en teoría, si después si quieren lo repasamos, no sé si no lo han visto, pero ya lo van a ver en teoría, van a ver los 4 casos, una vez que ya estamos conectadas, los 4 casos. Nosotros podemos, el hecho de que estemos conectados no significa que estemos ganando dinero. Ahí, ¿qué tenemos que hacer para ganar dinero? Tenemos que aumentar el combustible, es decir, tratar de acelerar más la turbina, ¿sí? Con lo cual empezamos a tener un ángulo de carga. Y a la vez podemos subexcitar o podemos sobreexcitar. Acá este era el valor de B, ¿sí? Ahí teníamos el valor de B, y este es el valor de E sobreexcitado, y este es el valor de E subexcitado. Y cuando nosotros aumentamos, dejamos pasar más agua, ¿sí? Cuando dejamos pasar más agua, en realidad estamos entregando ya una potencia al sistema. Cuando la máquina está solita, cuando nosotros dejábamos pasar más agua, se aceleraba, sí, aumentaba la frecuencia. Cuando la máquina está conectada en red, no se va a acelerar, no vamos a variar la frecuencia, pero si dejamos pasar más agua, ya estamos entregando energía al sistema, ¿sí? Ya estamos entregando, esa máquina ya está aportando al sistema, ¿sí? Eso lo van a ver bien vectorialmente, pero así ahora, si no lo han visto, como para que te vayas dando una idea, lo que sucede es eso, ¿sí? Vamos a terminar variando el ángulo de carga o trabajando subexcitado o sobreexcitado, ¿sí? No sé si Profe, se... y Sí. entonces, si yo tengo, o sea, si tengo la misma FEM que la tensión en bornes de la red, no estaría aportando nada. Nada, no estás aportando nada. ¿Qué es lo Y, que pasa apenas te conectás? O apenas te conectás, vos necesitas igualdad de frecuencia, igualdad de tensión, la igualdad de secuencia, concordancia de fase, todo eso lo necesitas. No sé si lo has visto, pero cuando lo veas, sí, o sea, ya he lo vas a leído, entender. pero No lo has eh, visto todavía. Bueno, para conectarte necesitas todo eso. Y cuando te conectás, cuando recién te conectás, es como si tuvieras en ese vector que estás viendo acá, tuvieras la B y tuvieras la E. Estás listo para ganar plata. Si te pones desde el punto de vista del generador, vos sos dueño del generador, estás listo para ganar plata, pero no estás ganando plata. ¿Cuándo empezás a ganar plata? Y cuando dejás pasar más combustible, ¿sí? Cuando perdés agua de tu embalse, ahí ya estás entregando. Y ahí ya no van a estar estos vectores coincidentes. Ya va a haber un desfasaje, vas a tener un cierto ángulo de carga. Y si vos aumentás la excitación, vas a trabajar sobreexcitado, y si disminuís la excitación, vas a trabajar subexcitado. Y eso vas a ver que vas a entregar energía reactiva inductiva o reactiva capacitiva. Si vos estás sobreexcitado, y esto presten atención porque después se confunden, si esta máquina la trabajamos sobreexcitada, vamos a entregar reactiva inductiva. Y eso es lo que necesita la red. Eso es lo que necesita la red. ¿Y dónde aparecen las confusiones? Cuando hablamos de mejorar el factor de potencia. Mejorar el factor de potencia es cuando estamos del lado del consumidor. Yo estoy del lado del consumidor y necesito mejorar el factor de potencia. Pero cuando yo estoy del lado del generador, ¿qué es lo que le tengo que entregar a la red? Le tengo que entregar reactiva inductiva.
¿Por qué? Porque la red está compuesta de motores, ¿sí? De todas cargas inductivas. Entonces yo tengo que entregar reactiva inductiva. Ahora cuando yo estoy del lado de la red, a mí me conviene conectar capacitores para mejorar el factor de potencia, ¿sí? Mi máquina puede entregar reactiva inductiva o reactiva capacitiva, ¿sí? Puede entregar reactiva inductiva o reactiva capacitiva, ¿sí? Si yo la sobreexcito, me va a entregar inductiva. Y eso es importante porque la red necesita eso. Y acá es donde cuando ustedes estudien, cuando analicen, es donde empiezan a confundirse, porque no se posicionan del lado del generador o del lado del consumidor. Incluso esta máquina también trabaja como motor. Esta máquina cuando trabaja como motor, tenemos que trabajarla sobreexcitada también, ¿sí? Entonces es importante conocer bien la máquina porque ahí es donde aparecen dudas y nos confundimos. ¿Por qué? Porque no vemos cómo está trabajando la máquina y no nos ponemos si estamos del lado del generador o estamos del lado del consumo. Bueno, ya tenemos al ingeniero Fara en la reunión. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, chicos. Buen día. Profe, una pregunta sobre el ejercicio que nos dieron en grupos. ¿Ese se expone en el final o cómo es? ¿O qué se hace en el final? Lo tenemos al ingeniero Fara. El ingeniero Fara va a responder. Bueno, no sé si ya quieren que empecemos. No, ¿escuchó la pregunta, ingeniero? Sí, sí. Bueno, entonces Sí. la responde usted. Sí, quédese tranquilo. Bueno, chicos, les agradezco la atención y que pasen un buen fin de semana. Respecto de ese ejercicio, de ese trabajo, ahora bueno, el ingeniero Fara les va a explicar. Perfecto. Muchas gracias por la atención. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, profe, que le vaya bien. Así Chao. es. ¿Me siguen escuchando?